Les saludo acá. Vamos a comenzar el curso. Tenemos el día de hoy la presentación al maestro FIDE César Quiñones, ¿no? Maestro FIDE César Quiñones, que también actualmente es presidente de la Liga de Ajedrez de Cusco y que también está promocionando el ajedrez en toda esa región. Yo no les voy a poder acompañar en toda la sesión del día de hoy porque precisamente hay un campeonato válido para ranking internacional en la ciudad de Moquegua. Voy a mover brevemente la computadora para que ustedes puedan observar un campeonato válido para ranking internacional, que obviamente también les vamos a dar la asesoría respectiva. En la ciudad de Moquegua, en el Coliseo Lino Urquieta, y se está jugando este campeonato con más de 5.000 soles en premios. Ya están las primeras. Motivo por el cual no les voy a poder acompañar en la sesión del día de hoy porque estoy en arbitraje, soy el árbitro principal. Estimado maestro César Quiñones, tenga usted muy buenas noches. Le dejo con los participantes del curso. Y recuerden que esta sesión va a ser grabada y que a partir del siguiente sábado ya vamos a comenzar con el temario respectivo. El maestro César Quiñones les va a hacer el resumen del temario de todo el curso, las técnicas, las tácticas y todo el temario pedagógico que vamos a avanzar. Profesor César, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Miguel. Tú también, Bueno, mi amor. Ay, estamos todos listos. Comenzamos. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches con todos los participantes. A ver, voy a ver un poquito el sonido. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos ustedes. Mi nombre es César Quiñones Paucar. Soy maestro FIDE. Maestro FIDE de la Federación Internacional de Ajedrez desde el año 2008. También soy actualmente presidente de la Liga de Ajedrez del Cusco. Y bueno, en esta oportunidad, a la invitación de Miguel para poder hacer las clases, un poco de ayudarles en todo este proceso que uno siempre tiene como aspiración de, digamos, de poder incentivar, promocionar, difundir el ajedrez en todas las partes que nos corresponde. Muchos de ustedes de repente pueden ser profesores, pueden ser jóvenes entusiastas que quieren desarrollar el ajedrez. Para todos ustedes es válido de repente este curso. Yo llevo en la práctica del ajedrez cerca de más de 30 años en la ciudad del Cusco. Yo soy natural del Cusco. He tenido mucha participación activa como deportista. Actualmente ya retirado de alguna manera, más que todo inducido a la práctica de la enseñanza, de poder hacer un poco de actividad también ajedrecística de este lado dirigencial. A uno siempre esta clase de iniciativas les impulsa para poder iniciar otra faceta más en lo que corresponde a cada uno en la actividad. ¿Cómo nació este curso? De alguna manera, juntarnos con Oscar Quintanilla, que es el otro compañero de la Academia Ajedrez Cusco, y también con Miguel Ángel del Instituto Maestro 21. Siempre nos tuvimos la intención, digamos, de poder dar algunas experiencias, algunos tips de repente para poder concretar el trabajo que uno de repente se pone en la expectativa de enseñar, de entrenar, y a eso apuntamos, en este curso que va a durar 8 semanas. Nosotros queremos transmitir toda esa experiencia para que sea útil para todos ustedes en la medida de lo posible, para que puedan ustedes mismos desarrollar todo ese plano
en su zona, en su localidad y también en cualquier parte de donde todos estemos ubicados, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer nosotros en este curso, aparte de poder hablar netamente de lo que es el ajedrez? De repente, la situación del curso se amerita en poder darles algunos lineamientos para que nosotros mismos podamos, ustedes en este caso, puedan llevar a cabo con la instrucción al pequeño, al chico, a la chica que está iniciándose en el ajedrez, o al desarrollo mismo de su capacidad deportiva de cada uno de ellos, si es que están en una etapa de competencia, como muchos de repente quisieran, ¿eh? El propósito de este curso es ayudarles, ¿eh? Con todo lo que nosotros tengamos a la mano para que estemos preparados en ese entorno donde nosotros nos desarrollamos como docentes, entrenadores, incluso hasta como jugadores. Sé que la cantidad de tiempo que nosotros hemos puesto coordinando con Miguel y con Oscar tal vez resulte poco, pero de alguna manera puede ser instructiva para que nosotros podamos desarrollarnos y conocer un poco más de todo lo que corresponde al ajedrez. El curso está desarrollado netamente en 8 clases de aprender más o menos a través de la experiencia los diversos métodos que uno puede haber conocido a través de los años de práctica. Particularmente yo les digo, al inicio cuando yo me inicié como deportista por los años 90, netamente era un trabajo individual, digamos autodidacta. De muchas formas uno trata de desarrollarse ante la adversidad y yo lo logré así, tratando de poder tener toda la información, toda la bibliografía a disposición que pudiera llegar a mis manos. Lo trataba de captar, aprender y poderlo implantar y desarrollarlo en la práctica, ¿eh? Pero nosotros con el pasar del tiempo pudimos haber conocido muchas formas más de poder entrenar, ¿no? Y hablamos desde un modo, digamos, de captación, de repente de desarrollo mismo de algunos practicantes que tuvieran en una edad temprana del ajedrez, los chicos mayormente, y también a deportistas que ya están de alguna manera en la transición a tener un nivel óptimo, y si hablamos en parámetros de rating, encima de los 2000 o 1800, como en la actualidad se produce. Y yo, por el año 2008, cuando me titulé, ya dejé, digamos, de una parte el tema del entrenamiento para mí. Hasta ese momento yo estaba en un nivel deportivo óptimo y por mi cuenta yo hacía mis métodos de entrenamiento para que funcionaran a mí. Luego de eso ya vino una etapa de trabajo en diversas partes, a nivel local, particular, de repente en instituciones que pude haber transitado acá en la ciudad del Cusco, que me ayudaron de alguna manera a ver un poco más de cómo se puede hacer el desarrollo del entrenamiento y también de la enseñanza, netamente, de todos los chicos. Y esa parte es la que más o menos yo quisiera a todos ustedes impartirles, darles a conocer esas experiencias que tuve. Y dentro del curso tenemos todo eso planteado, no solamente a lo que nosotros hemos tratado de implantar o practicar, sino que también a lo que en el mundo mismo se desarrolla en la actualidad. Es un curso basado en 8 temas específicos, con los métodos de entrenamiento, el rol del entrenador, el entrenamiento de táctica, que es importante para conocer, para que podamos inducir a los chicos a tener una diversidad en su estilo de juego. También ayudarles en cómo nosotros podemos que el chico mismo pueda crearse dentro de él mismo su propio desarrollo
en las fases de juego, en este caso en la apertura misma, en los primeros movimientos de cada partida de ajedrez. Y luego el medio juego, con temas muy específicos de qué es la estrategia y el cálculo, y conocer de alguna manera lo que nos ha funcionado a la mayoría de jugadores en la práctica, y llamémoslo lo que tenemos muchos años de experiencia en el análisis de los clásicos, de los jugadores clásicos de antaño del ajedrez, y cómo ellos tenían un pensamiento que a través de los años ha ayudado en la formación de muchos jugadores, en grandes jugadores. Y finalmente tener la parte más importante, digamos, del ajedrez, que muchos entrenadores lo catalogan como tal, que es la fase final de juego, donde un jugador debe de conocer, digamos, en los conceptos básicos, cómo debe de jugar las etapas finales de una partida de ajedrez. Este curso está diseñado para que todos nosotros, para que todos ustedes tengan un aprendizaje activo, una teoría, una práctica, y a través de los módulos nosotros podamos desarrollarlos poco a poco. A mí, la característica principal que me puede dar cuando yo participé en cursos es de saber a qué más o menos me estoy dirigiendo, por qué, para qué se hace el curso, para qué me sirve. Entonces, este curso está originalmente dirigido a todas aquellas personas que quieren de alguna manera aprender un poco más del ajedrez para desarrollarlo en su comunidad, en su zona, como les indiqué, pero también a todos los profesores de educación física, aquellos que manejan un grupo de chicos que pueden practicar un deporte como taller o como una actividad, y podamos nosotros ayudarles a desarrollarse. En el curso con lo que nosotros iniciamos, ya Miguel Calla ya lo había implantado hace unos meses, teniendo ese soporte magnífico que es Maestro 21, y de esa manera nosotros podemos llegar a todos ustedes para poderlos de alguna manera ayudarles en esos aspectos. Entonces me sirve para eso, o sea, un curso de este tipo sirve aprender de las experiencias que tenemos nosotros a través de los años que hemos practicado el ajedrez, y muchos de nosotros de repente de alguna manera hemos trascendido con algún tipo de nivel, y eso nos ayuda bastante a que podamos a cada uno de ustedes dedicarles unos minutos, un soporte. Siempre el curso va dirigido para que nosotros podamos darle un soporte a través de un libro digital, un libro electrónico, también un soporte en las redes. Cuando ustedes tengan una inquietud, vean cómo podemos seguir avanzando en todo esto del ajedrez. Entonces, esa es una parte importante, yo pienso, cuando hacemos o cuando introducimos a un curso, para poder conocer en qué nos estamos basando para ver de qué manera podemos enfocarnos. A través de la experiencia propia, cuando yo he tratado de trabajar en los primeros momentos de mi labor primero como docente, luego como instructor, incluso como entrenador, siempre tuve una característica de querer cautivar a los chicos. Yo sé que a través de muchas facetas que el ser humano tiene, puede llegar a captar el interés de un niño, de repente hasta complementando con algunas actividades que es característica de cada uno. Por ejemplo, el amigo Oscar, que es un excelente músico, complementa de repente algún tipo de trabajo de la música y el ajedrez. Entonces, siempre características importantes que el niño trata de captar en el profesor, en el entrenador, para que se le sea, de alguna manera, tenga la confianza en poder recibir las clases con el instructor. También es la forma amena como un profesor se puede presentar frente a los chicos para que ellos mismos puedan sentirse en confianza y poder determinar. Hemos pasado por muchas ocasiones, y particularmente lo digo, donde los chicos muchas veces eran reacios a poder aprender, pero sin embargo
terminaron siendo cautivados por el deporte y ellos mismos siguieron en esta línea hasta luego de la etapa escolar donde mayormente yo he trabajado. Entonces yo en los primeros años tenía mucho escepticismo de cómo podía yo llegar a tener un rol importante a cada uno de ellos. Tal vez muchos de ellos no tenían el amor inmenso que yo lo tengo al ajedrez, y yo lo entendí en las primeras veces eso. Tal vez el chico no tiene ese interés magnífico que yo de repente lo pude haber tenido en una etapa temprana de mi vida. Sin embargo, tenía que llegar de alguna manera a que su visión, su pensamiento hacia el ajedrez sea interesante. Y muchas veces con muchos de ellos me inculcaba o me metía en temas de su interés. Y sus experiencias de los pequeños en sus mundos que tienen imaginarios, en sus mundos donde ellos imparten cosas, comparten de repente series, cómics o de repente algunos videos o juegos o dibujos animados que les interesa, hasta la lectura misma. Hasta la lectura misma. Muchos en estos años, aunque suenen increíbles, tuve algunos chicos que a temprana edad que ellos tenían a los 8 o 9 años ya eran grandes lectores y la verdad que era muy agradable hablar con ellos, y de alguna manera teníamos un enfoque de conexión para poder hablar de ajedrez después de eso. Entonces empezar de repente una manera de cómo captarlos era mi principio, en principio para mí lo importante, tratar de que se cautive. Y entonces en el tiempo yo me agradó bastante conocer más y sobre esa base siempre yo tenía en la cabeza muchas partidas que me habían quedado grabadas. Y a mí me gustó de sobremanera 3 partidas, y yo siempre empiezo con esas partidas mostrándolas a los pequeños para de alguna manera cautivarlos un poco más en este juego, que de por sí, por lo abstracto que es, a veces no todos tienen esa predisposición a aprenderlo, y hablamos especialmente de los chicos. Entonces mi experiencia se basa en tratar de cautivarlos a los chicos y tener de alguna manera dominados para que ellos mismos vuelvan a la siguiente clase. Y para mí eso es importante, la primera clase, de cómo yo puedo hacer de que ellos se cautiven y vuelvan a la siguiente para seguir practicando el ajedrez o querer saber más. Y yo a través de los años sigo repitiendo la fórmula, me sigue funcionando y trato de ser un poco más original de repente últimamente, y ya también con la experiencia que me tocó vivir a través de los cerca de 10 o 12 años que laboro en el ajedrez. A veces hasta la misma fórmula tiene que ser modificada hasta perfeccionada, pienso yo. Sin embargo, ese es mi tip en esta primera clase. Cómo hacer que ustedes puedan cautivar a un grupo, a los chicos, para que se metan en el deporte del ajedrez, que de por sí es un deporte muy genial para ellos, pero si no le damos en la medida como ellos quisieran, tal vez los alejamos sin querer. Entonces, lo que yo quiero mostrarle bastante en esta primera clase es cómo yo hice de que algunos chicos donde yo laboraba en los colegios, acá principalmente en Cusco, quise que ellos participaran. Entonces, hice lo siguiente. Yo ya tenía en la cabeza, en aquella época yo me recuerdo por los años 2000, en la década de los 90 y 2000, muchas partidas en la cabeza. Tenía muchas partidas en la cabeza, por tanto, a mí me gustaba bastante mostrarle a los chicos las partidas. Y siempre empiezo con eso. Entonces yo les voy a mostrar de una manera como yo hago en estos tiempos. En aquella época de repente lo hacía de forma rápida, de repente veloz,
tal vez con la inexperiencia que me tocaba, que yo tenía en aquellos tiempos, no lo hacía, digamos, con una forma amena. Ahora sí, de repente ya hasta con algunos términos más de joviales para ellos, llego a cautivarlos. Entonces, si yo les muestro la partida del gran maestro o del campeón mundial sin corona, Paul Morphy, de repente muchos de ustedes que ya conocen un poco más del ajedrez han visto esta partida. Sin embargo, cómo mostrarla es lo que a uno le implica. Es como la prueba que tiene el profesor con el chico, con aquel que quiere hacer ajedrez en la primera clase, que viene por primera vez y tú lo conoces, y que su mamá o su papá cuando te presentó dijo: profe, él sabe mover las piezas, pero yo quiero que haga ajedrez, y el chico también mira y dice, de alguna manera con su miradita te dice: yo sí quiero aprender ajedrez, pero ¿cómo hago? O sea, ¿cómo me quedo en tus clases? Eso es lo que más o menos yo he tenido en las primeras experiencias. Vienen los chicos en el primer día de clases y quieren saber por qué me quedo acá. Entonces, yo les muestro estas partidas que de alguna manera son geniales para mí. La primera partida que les muestro siempre es la más, la que yo tengo siempre en la mano. Y es la partida de Paul Morphy contra el duque de Brownsby, que se jugó en París en el año 1858. Paul Morphy fue un excelente jugador americano. En aquella época, siempre yo cuando les instruyo a los chicos les digo, en aquella época el ajedrez se desarrollaba enormemente en Europa. Era Europa, todo el ajedrez competitivo, de competencia, los mejores jugadores estaban en Europa. Y había muchas formas de cómo jugaban esos jugadores, pero llegó un jugador como Paul Morphy, el americano, el campeón mundial sin corona. Él llegó y cambió radicalmente el modo de jugar el ajedrez en el mundo. Entonces él hizo una gira por aquellos años de los 1850 por Europa para enfrentarse a los mejores jugadores del mundo. Y curiosamente esta partida, yo pensé en algún momento que tal vez sea la única persona que pueda haber entrado de esa forma sin querer, sin saber. Dije, en aquella época sin saber, yo me metí esto y les mostraba nada más. Pero después yo lo vi hace poco en Netflix en una película de Critical Thinking, creo, así se llama, algo así la película, de unos chicos en Miami, de un profesor que enseñaba ajedrez en una escuela de Miami, donde el profesor lo hacía de un modo muy humorístico, y a mí me gustó bastante, porque a mí nunca se me ocurrió. El profesor se puso la barba, se hizo muy histriónico la partida de Paul Morphy con el duque. Él les explicaba cómo era en aquella época el juego, incluso con algunos dichos que daba el campeón mundial Wilhelm Steinitz, pero que Paul Morphy, digamos, en esa época Wilhelm Steinitz no era el jugador que era el campeón mundial. Entonces, y luego, curiosamente, yo lo escuché a un amigo de Lima, que me dijo la primera partida que yo vi, César, me dijo, fue esta partida, y curiosamente, mira, increíble, yo tampoco la había conocido. Fue el gran jugador peruano, el Sambo, ¿cómo se llama? Que entrenaba en el colegio claretiano, y esto me lo dijo el maestro internacional Marco Pacheco. La primera partida que él vio al entrar a las clases del maestro del Colegio Claretiano de Lima también fue esta que se le presentó. Qué curioso, La primera partida que uno trata de poner a los chicos para que se cautiven es la que yo en principio, aquella época, lo hacía. Y yo lo hice de una forma, digamos, inexperta, porque yo lo conocía la partida, la había memorizado, me gustaba mucho la partida, y sin embargo yo lo quise presentar a ellos porque era una forma muy rápida de poder jugar al ajedrez. Entonces, vemos ahora,
la partida de Paul Morphy con el duque de Brunswick, que se celebró en un teatro de Francia en el año 1858. Se dice, bueno, esto es, no sé si será leyenda, pero yo creo que sí ha sido así. Se jugó en el entretiempo de un concierto de ópera entre el duque y Paul Morphy, y la condición era que Paul Morphy iba a jugar a ciegas. Él dictaba las jugadas y otros lo reproducían en el tablero. Entonces, Paul Morphy iba con blancas en esta partida y jugó E4. Cuando yo les digo a los chicos, mira, empezamos con la jugada E4 para abrir las líneas, siempre de abrir con el objetivo de dar los primeros ataques. Las blancas tienen esa disponibilidad. El primer movimiento, el medio movimiento de ventaja que da las blancas es poder sacar la dama, les digo así a los chicos directamente, y el alfil, y atacar con el fabuloso ataque pastor. Resultado. Entonces, blancas, negras. la respuesta del jugador de Duque fue E5. Y curiosamente, para no hacerles un poco a los chicos muy traumático la primera escena, porque enseñarles el ataque pastor en los primeros movimientos en la primera clase no es lo ideal. Acá lo digo, que el desarrollo principal siempre va a ser poner las piezas en acción. Entonces primero sacamos el caballito amenazando al peón de E5. Tenemos que ser en la primera etapa de nuestro juego lo más materialista posible. El ganar el material siempre va a ser el primer objetivo en el ajedrez. Y luego de repente el jaque mate, el ataque de mate, que podría darse en otra etapa del juego. Claro que simbólicamente puede ser que en la apertura muchas veces se caiga en algunas heladas que lleven a jaque mate rápidos. Y las negras plantearon la defensa Philidor. La defensa Philidor de un gran maestro francés, así yo les explico a los chicos. Francois Danican Philidor, el primer jugador de repente que entendió bien el ajedrez y que lo plasmó en un libro, inventó esta defensa, la defensa Philidor. ¿Y qué se caracteriza? Se caracteriza en el movimiento de peón D6, de apoyo al peón D5. ¿Por qué lleva el nombre netamente? Más allá de que él lo propuso Philidor como la primera vez, también es porque él tenía un axioma, un dicho muy célebre, que los peones son el alma del ajedrez. En aquella época de los 1700, recordamos que en la parte histórica, yo también le pongo esta parte así amena a los chicos, les digo que en aquella época del siglo XVIII, el años 1700, hubo, digamos, muchas revoluciones en el mundo, y digamos que el pueblo, que es caracterizado por los peones, querían tomar la batuta en el dominio de su país o del mundo mismo. Entonces acá se representaba con el movimiento del peón D6, la defensa Philidor. Entonces Paul Morphy, que era un jugador muy avanzado para su época, vamos a decirlo, era pero muy un jugador completo que tenía su predisposición en el juego de desarrollo rápido, en el desarrollo de piezas. Jugó D4, creando una tensión en el centro, amenazando siempre una captura de peón por peón, y con los cambios de damas capturar el caballo por peón de E5. En la actualidad, la teoría siempre explica eso, y acá en el lado derecho de la pantalla pueden verlo, está en inglés, la Philidor Defense, que es una variante muy truquera, incluso está detallado acá con la partida que estamos viendo, de 4, y acá el jugador de negras juega alfil G4, una jugada muy táctica, pero viene a ser un error, un error por un concepto muy básico que Philidor lo aplicó: el desarrollo de piezas rápidas. Obviamente también está elaborando una clavada. El caballo de F3 está en una posición muy incómoda, no se puede mover, porque si se moviera, el alfil captura a la dama. Sin embargo, acá hay una tensión principal, la que dijimos al principio: peón por peón, y voy a ganar un peón. Entonces, ante esa jugada, lo que había determinado el duque era jugar una jugada intermedia, que es alfil por
caballo. ¿Listo? Eliminando al caballo, iba a retomar el peón en E5, sin ningún tipo de pérdida. Pero Morphy valoraba mucho el desarrollo de piezas. Hizo dama por F3 y al peón por peón inmediatamente desarrolló la fila C4, creando una amenaza de jaque mate en la casilla F7. Por tanto, ya las negras tienen un problema, cómo evitar ese jaque mate. Lo lógico es bloquear esa casilla con alguna pieza, y en este caso fue con el caballo F6. Bloqueó a la dama en la acción sobre la casilla F7. Entonces, acá, dado el pensamiento de Paul Morphy, inició un ataque táctico rápido. Y siempre yo les digo a los chicos, esta partida solamente veámoslo desde el lado del desarrollo, porque acá en esta partida yo les digo a todos ustedes que algunas leyes del ajedrez en la apertura no lo estamos cumpliendo, como el desarrollar una misma pieza dos veces, o mover una misma pieza dos veces en plena apertura. Juegan dama B3, un ataque doble, sobre la casilla B7 y sobre la casilla F7. ¿Perdón? Entonces uno de los dos puntos va a caer en un ataque doble simple y rápido. Sin embargo, hemos movido la dama a F3 y luego a B3. ¿Se justifica? Claro. Paul Morphy lo justificaba con este ataque que esencialmente solamente me va a dar la ganancia de un peón, el material. La defensa del duque fue muy original. Dama E7. Protejo al peón. Cae este peón. Sin embargo, si va a caer el peón de B7, también en el futuro puede caer la torre de A8. ¿Sí? Sin embargo, al capturar en B7, va a haber un movimiento, dama B4, donde obligaría el cambio de damas. Dama por dama, al fin. Claro, obviamente ha ganado un peón las blancas. Se asume que con ese peón de ventaja ya tendría una partida ganada y solamente sería cuestión de tiempo y de técnica poderlo concretarlo. Sin embargo, Paul Morphy encontró otra forma más de ganar, siempre basado en su pensamiento de desarrollo rápido de piezas, y jugó caballo C3, desarrollando una pieza más, bloqueando el jaque futuro y renovando la amenaza sobre B7. El duque jugó C6, protegió al peón de B7 con la dama, da un impulso al peón y bueno, ya se quiere liberar en el futuro juego, trasladando la dama de repente a la casilla C7 y sacando el alfil de una casilla y poder enrocar, que digamos también tiene que ser un objetivo en la parte inicial del juego, el enroque para darle seguridad al rey. Paul Morphy jugó alfil G5, desarrollando una clavada molesta al caballo de F6. Está inmóvil, por tanto tendría que perder un tiempo la dama para poder salir de esa clavada. Y el duque cometió un error que es clásico de repente en cualquier jugador, más que todo en los de nivel principiante, en jugar B5, siempre buscando el contrajuego para salir de los problemas. ¿Qué problema había para las blancas? El desarrollo, chicos. El desarrollo había un problema. Pero hay un axioma, que abrir líneas en una fase siempre va a favorecer al que esté mejor desarrollado. ¿Y quién está mejor desarrollado acá? Eran las blancas. Entonces, ¿cómo va a abrir líneas acá el jugador de blancas? Con el sacrificio que tenía planeado Paul Morphy, caballo por B5. Inmediatamente la captura va a llevar a una siguiente posición de dos clavadas muy fuertes en una posición donde el rey se encuentra en el centro bajo el ataque de las piezas enemigas. Ahora solamente faltaría que las blancas completaran el desarrollo con un enroque para llevar las torres en una posición más de ataque. La jugada siguiente
es muy decisiva, enroque largo, presión sobre el caballo de D7, amenazándose a alfil por D7, aprovechando que el caballo de F6 no puede tomar el caballo por la clavada que ejerce el alfil de G5. Entonces, yo acá a los chicos les explico, acá la única situación que tiene el negro es poner la torre en D8 para proteger el caballo. Y siempre los chicos a veces preguntan cuando uno está conversando, mostrándole las partidas, dice, y profe, si quiero llevar la torre dándole seguridad a mi rey haciendo enroque, bueno, si pasa eso, nos presentamos ante un jaque mate en 2 jugadas. Alfil A6, rey C7 y dama B7. Jaque mate. Por tanto, no sirve el enroque largo. Lo único que sirve, lo que sirvió y lo hizo el duque fue jugar torre D8 para proteger el caballo de D7 ante la clavada que tiene el alfil en B5. Luego viene una combinación instructiva de Paul Morphy, que incluso está en muchos manuales de táctica, en varios libros, de torre por D7. La finalidad, traer a juego la última pieza que nos falta desarrollar, que es la torre de H1. Sin embargo, estamos eliminando una pieza en defensa de las negras. Retoma con torre. El sacrificio de calidad fue solamente momentáneo, porque después lo puede recuperar con un alfil por D7. Si hablamos en valores de piezas, también les vuelvo a decir a los chicos. Y completamos con el último movimiento de desarrollo, con la presión en la casilla D7. Prácticamente acá ya las negras están perdidas, netamente. Si lo ponemos en un analizador, esto ya es ventaja decisiva blanca. Ya cansado de todo esto, el duque jugó dama E6 para salir de todos los problemas. Entonces, acá hay muchas formas de ganar, de forma técnica, de forma espectacular, como lo hizo Paul Morphy, seguro es conocido por muchos de ustedes. De repente jugar alfil por caballo o dama por dama va a llevar a una ventaja decisiva. Sin embargo, encontró Paul Morphy un modo espectacular de ganar, que fue con alfil por D7, caballo por D7 y la jugada espectacular que lo logró, que vale la pena considerarlo, fue realizado de forma, digamos, vendada, a ciegas, la entrega de dama B8. Cuando yo muestro la posición acá, yo con los chicos hablo, les digo, muchachos, a ver, ustedes pueden encontrar el jaque mate en 2 jugadas, y la mayoría sí lo resuelve, porque muchos de ellos ya tienen algún tipo de experiencia, pero aquellos que no tuvieran, tratan de encontrarlo, y a ellos va, digamos, lo cautivante que es el ajedrez, porque están viendo por primera vez una genial jugada, y se quedan encandilados por el detalle final del jaque mate, la cantidad de piezas que han entregado las blancas por efectuar el jaque mate. Y esta es la primera parte donde ellos realmente se quedan maravillados con el ajedrez. Me ha funcionado muchas veces, les digo. Y les digo que los chicos se quedan prendados y me dicen, profe, hay otras partidas de ese tipo. Y bueno, ya las primeras veces yo ya tenía esta partida, digamos, en la cabeza siempre, hasta ahora. Pero luego ya tuve que incrementar ya el catálogo, buscar más partidas de ese tipo para que los chicos se queden también prendados. Entonces yo tenía en la cabeza partidas ya después del campeonato del mundo de Kasparov-Karpov, tenía partidas de Ivanchuk, de muchas otras en la memoria, pero son partidas muy abstractas, que no les llega a cautivar a los chicos en demasía. Entonces ya luego ya comencé a buscar otras partidas de aquellas épocas de otros jugadores geniales, y las comencé también, como siempre, a memorizar y a mostrarles también del modo para que ellos mismos se sintieran, digamos, encandilados. Entonces la siguiente partida que yo les ponía después de muchos años ya de trabajo, la primera, y como había tiempo todavía en las clases para seguir viendo ajedrez, dije, hay otra partida más también bonita, chicos, y también teníamos que
que verlo. A ver, muestran los profesores, ya, entonces lo mismo. Les comenzaba, de un gran maestro, Rudolf Spielmann, creo que es británico, si no me recuerdo mal, es un jugador británico que jugó en Alemania esta partida contra un jugador Flamber, que se basó en otra apertura abierta también. La misma característica, chicos, le digo, E4, siempre el desarrollo de las piezas para incitar el juego de jaque mate rápido. Yo sé que a ustedes les gusta jugar jaque mate rápido, quieren ganar a sus vecinos, amiguitos, de esa forma, entonces esta es la forma, les digo, pero no se acostumbren, porque eso puede resultar una vez, no dos veces. Entonces, son jugadores, estas partidas han jugado jugadores expertos, les digo, entonces no van a caer en ese tipo de trampa. Por tanto, yo les voy a mostrar cómo jugar, pero teniendo otro tipo de trucos, de celadas, de ataques violentos. Y cuando yo les hablo de ese tipo de palabras, de celadas, de trucos, les gusta a los chicos, y quieren ellos mismos conocer. Están viendo que su profesor les está instruyendo de una forma memorística la partida, y ellos también quieren emular eso. Y si el profesor hace eso, yo también quiero hacerlo y conocer esos trucos. Entonces, vamos, entonces acá les muestro. Ahora juegan con el caballo C3, le digo. En la anterior vimos que jugaron con el caballo F3. Esta es la apertura Viena. La apertura Viena es una apertura antigua. En la antigüedad, las características, les digo también a los chicos, que todos los nombres de aperturas y defensas tienen nombres de países, tienen nombres de ciudades o de ríos o de grandes jugadores. Entonces, Viena, la capital de Austria, le digo, supuestamente habrá sido donde más han practicado o por primera vez se desarrolló esta apertura. Viendo lo teórico, caballo F6, juego siempre desarrollo de piezas. Y viene F4, juega característica, F4. Más o menos en una forma de gambito rey retardado, minando un poco, tensionando el centro, le digo a los chicos, tensionando el centro, amenazando peón por peón, y el caballito a dónde se va. Siempre la característica de los jugadores de antaño ha sido de tener ante una acción una reacción, como aplica la ley de Newton. Hay que tener la reacción inmediata. Y las características en épocas antiguas eran jugar de forma más activa, del agrado del público, como decimos, de que todos vean las partidas de un modo agresivo y donde se vea todo tipo de detalles de jugadas únicas, amenazas, sacrificios, y eso le gustaba. En aquella época, les digo a los chicos, para un poco más cautivarles, en aquella época se llenaban los bares por ver estas partidas, y comentaban, veían cómo estas partidas se desarrollaban. Era algo, digamos, excepcional, hasta de repente un poco histriónico, y cómico, ver cómo puedan verse tantas partidas y la gente viendo sus propios errores y los propios aciertos de los contrincantes. Jugó de 5, que se juega en la actualidad. Hizo peón por peón, Spielmann, caballo por E4, amenazando un dama H4, las negras. Para evitar esa jugada, Spielmann juega caballo F3, evita este movimiento. Y viene alfil G4, una jugada que hemos visto también en la anterior partida, alfil G4. En la actualidad no se juega, en la actualidad lo teórico es alfil E7. Y acá tenemos que ver que es teoría. Cuando de repente muchos de ustedes no dicen que es teoría. Bueno, teoría es todas aquellas jugadas ya investigadas, hechas, ya puestos en práctica a través de los años. Ya se escribió libros al respecto, ya las jugadas que son válidas. A eso le llamamos teoría en el ajedrez. Entonces lo recomendado en la teoría es alfil E7. Acá juego alfil G4. Spielmann jugó dama E2, amenazando un caballo por caballo y ganar el peón. Hizo caballo C5 su rival. Y dama E2 tiene un fundamento, hacer un enroque largo, futura. Entonces inmediatamente jugó D4 Spielmann para rechazar el caballo. El caballo tenía que moverse a E6 para mantener una posición, digamos, estable, con una ligera ventaja blanca, nada más. Sin embargo, el jugador de negras se obsesionó en algo. Vio un detalle que muchos de repente pueden ver. Cambió las piezas. ¿Por qué? Porque hay una jugada, dama H4 y ataco al peón. Y si no fuera posible, de repente obligar a un cambio de damas, que de alguna manera le va a favorecer. Dama por F3,
dama H4, y el jugador de negras pensaba pues, que ahora las blancas tenían que jugar dama de F2. Y tras dama por dama rey F2 están en un final, sin ningún problema, para jugar tranquilos, sin ningún tipo de ataques. Pero Spielman era un jugador muy agresivo, muy activo. Él decía que él puede realizar las mismas combinaciones de Alekhine, pero que él no puede sostener ese tipo de posiciones como lo hacía él. Él no jugó dama F2, entregó el peón sobre una máxima que aplicó Paul Morphy, el desarrollo de piezas. Alfil E3, dama E5. 2 peones sacrificados en la apertura por Spielman. Ahí a los chicos les digo, 2 peones, es mucho, estamos entregando 2 soles. Y muchos se quedan ahí preguntándose, pero profe, bueno, ¿cómo va a ser para recuperar? Pues el desarrollo es muy importante, y si eso es lo que enseñó Paul Morphy, ahora se hace con más asiduidad. Enroque largo. Si vemos la posición, es casi característica como lo que vimos en la anterior partida. Las piezas negras no están desarrolladas. Entonces, hay una ventaja de desarrollo de las blancas. A costa de 2 peones, claro, pero ahora estamos queriendo recuperar un peón, de 5. Entonces, C6 las negras, defiende el peón. Incluso retrasándose en el desarrollo. Válido, pero como también dice el axioma, la apertura de líneas favorece al bando que tiene mejor desarrollo. Entonces Spielman jugó caballo por D5, entregó el caballo por el peón central. ¿Para qué? Para intentar un ataque sobre el rey primero, que está en el centro, atacando a piezas contrarias que tienen carencia de coordinación, y viendo que también no tienen un desarrollo completo las negras. Las negras pudieron haber jugado dama C7, hubiera mantenido una posición de repente más larga, pero con alfil B5 que termina de completar el desarrollo blanco, las blancas estarían haciendo un ataque fuerte. En el tiempo de repente hubiera derivado también en una victoria, si es que se hubiera desarrollado. Pero ¿qué jugó Flamberg? Jugó dama E6. Acá, bueno, puede venir a este movimiento alfil C5, alfil por C5, alfil por C5, torre por C5, dama E1 y dama D1, de repente dama E3 y una captura de la torre. No era, digamos, en sí el planteamiento de Spielman. ¿Qué desarrolló? La última pieza, pero no con jaque, sino en alfil C4. Amenazando alfil por C5, amenazando torre D8 jaque para con la descubierta ganar a la dama, llevando una posición de ataque netamente en los temas tácticos. En este momento los chicos descubren nuevos términos, cuando uno le está hablando la descubierta, en las clavadas, y eso de alguna manera, si se quedan callados es porque quieren aprenderlo después, pero si preguntan en el momento ya quieren saberlo ya. Entonces se le explica, una descubierta es cuando descubres una pieza y atacas a otra, es un ataque doble característico. Se aprovecha en ese momento cuando se está mostrando la partida qué tipo de tácticas hay, y les gusta porque ellos mismos con ese entusiasmo entran a querer también ellos tener sus propios ataques dobles, y ellos quieren también tener sus ataques dobles. Entonces acá Flamberg, al ver que había una descubierta muy mortal, hace dama E4 para provocar un cambio de piezas, más que todo de la dama, que es un poco peligroso. Yo escuché a muchos maestros decir la pieza más donde un jugador tiene más imaginación es la dama, cuando mantiene la dama en juego. Entonces acá las negras, viendo que la dama es la pieza más peligrosa, ofrecen un cambio en este momento. Y le doy un par de minutos. A ver, ¿qué me encuentra acá la solución, chicos? A ver, para ver, juegan blancas y ganan. Algunos tratan de romperse la cabeza, quieren ver un sacrificio de repente en F7, con dama por F7, hacer una descubierta, pero no logran, porque es comprensible, el cálculo no es tan fuerte en esos momentos de los pequeños que quieren ser reclutados al ajedrez. Entonces les muestro, esta es la parte final, chicos, y es muy bonita, porque la pieza, la dama en el ajedrez
vale 9 puntos. Por tanto, es la pieza más valiosa después del rey. Y acá las negras entregan esa dama para decidir un jaque mate. Dama por dama, torre 1, obligado, torre por E7, rey F8 y torre de 8. Entonces, tras esta partida, los chicos dicen, bueno, este sí fue una combinación, no tanto como la anterior, donde regaló muchas piezas, pero acá regaló principalmente a la dama, pero no en una etapa decisiva o tan artística como lo hizo Paul Morphy, sino que lo hizo en un detalle de una combinación de jaque mate. Y las combinaciones son esas, una serie de movimientos que te llevan al triunfo. Entonces, tras estas dos partidas, los chicos realmente quedan prendados, quedan prendados en la primera clase, y al día siguiente ya los tengo a todos en la primera fila, queriendo aprender un poco más de ajedrez. Y ahí empieza otro trabajo ya, otro trabajo de inculcarlo, es teórico, es tratar de implantarle métodos la clase tiene que tener métodos de enseñanza, de cómo vamos a ir poco a poco puliendo, de qué manera vamos a dosificar con los trabajos de la táctica, de la estrategia, cuándo tenemos que hacer que el chico aprenda las aperturas y cuándo tenemos que hacer que aprenda los finales. Ya tenemos que tenerlo planificado. Entonces, esta es una forma, digamos, como yo trato en la primera clase, adiestrar o reclutar chicos en el taller de ajedrez. Y me ha ayudado bastante. Es la forma característica como podemos instruirlos. Más allá, algunos también, y bueno, yo tampoco puedo recriminar eso, algunos dan simultáneas, ¿cierto? Tratan de ver cómo juega. El chico, de repente, tras la simultánea puede ganar o perder, pero digamos que no estoy haciendo no estoy buscando, digamos, su interés, más que todo lo estoy dando como una prueba, y de repente el chico hasta tiene miedo de tener pruebas. De repente, si le damos algo más didáctico, más visual, ellos puedan entender, y después de esto pueden venir otras clases, o tal vez otro tipo de combinaciones, como lo hizo en la película que les comenté de Netflix, donde el profesor, al dar la partida de Paul Morphy, se ponía la barba de Steinitz, o se ponía con el gorro de esa época de las personas que vivían, el sombrero francés, o se ponía el bastón, o el monóculo que en aquella época representaba. Entonces, hay muchas formas de poder encandilar a los chicos en la primera clase, para que ellos mismos se metan de frente al ajedrez y quieran aprender más ajedrez. Entonces, sobre esto se va a continuar todo el tiempo en nuestro trabajo, mostrarles después de un tiempo, tengo otra partida, profe, y no tiene otra partida. A mí me pasó incluso que después de 2, 3 semanas de clases, me pedían otras partidas, profe, depende de tener otras partidas más. Y bueno, ya como ya en el tiempo ya había más curtido, ya me había especializado en el tema, me memoricé la Inmortal, memoricé la Siempre Viva, memoricé partidas de Tal, de Fischer, aquellas partidas geniales. Entonces, le seguí un poco más alimentando ese espíritu imaginativo que tiene el chico, para que pudiera meterse en el ajedrez, y él mismo pudiera también tener sus partidas donde él pueda tener sus sacrificios, sus ataques dobles. Y bueno, es parte de lo que ya, digamos, yo puedo acoplar en esta experiencia, en esta primera clase, de cómo hacemos la captación y cómo podemos encandilar a los chicos, a todos aquellos que quieran aprender ajedrez, en la primera clase. Ya en la siguiente clase vamos a tener un poco más cosas, digamos, más abstractas, los métodos, cómo se puede desarrollar los entrenamientos. Pero en la primera clase yo quise mostrarles mi forma, cómo yo trabajo y cómo más resultado, para que ustedes más o menos tengan ese tip de mi parte.
Bueno, señores, si tienen alguna pregunta, de repente, tras esta primera sesión, yo estoy dispuesto a contestar todo lo que digan. Nos quedan unos minutos para poder hablar. Digan ustedes. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué señor tal, Richard. profesor? Interesante gracias. Interesante las dos partidas que se han puesto como ejemplos. Consultaba ahí si es que nos van a compartir, me dijeron que sí. Quería solamente confirmar ese dato porque es muy motivador, ¿no? El poder presentar estas partidas que conllevan una serie, digamos, de acciones, ¿no? Entonces, eso, profesor, muchas gracias. Sí, la clase está grabada, ¿cierto, Osquitar? Aparte de eso, nosotros vamos a tener un libro electrónico que vamos a darles a todos ustedes para que puedan seguir el día a día de cómo nosotros hemos trabajado y también cosas adicionales, importantes. Estas dos partidas que les he mostrado y también las que tengo después, en la que les he dicho, tanto la Inmortal, la Siempre Viva y otras más que tengo, van a estar ahí en un compendio, para que podamos siempre nosotros también verlo de esa forma de instruir a los chicos. Despreocúpese, señor Richard, vamos a tener eso siempre a disposición de todos ustedes. Si alguien tiene una pregunta más. Un trago de cualquier bebida alcohólica servido en su medida estándar contiene la misma cantidad de alcohol puro. Alcohol es alcohol y todas contienen lo mismo. Los efectos que produce en tu organismo se deben a la cantidad que bebes. Bueno, entonces, muchas gracias a ustedes, a todos ustedes, por haber participado en esta primera clase. Con Miguel y Oscar estamos muy animados para desarrollar estas clases de la mejor manera y poder ayudar a todos ustedes en lo que corresponde netamente, en la forma como nosotros hemos trabajado en impartir las experiencias para poder tener una mejor predisposición, un mejor conocimiento y haber pasado ya, digamos, esa etapa, si otros ya los han hecho, cómo funciona, tanto en la forma de enseñanza y también en el entrenamiento del ajedrez. De mi parte, muchas gracias, señores, a todos ustedes, muchas gracias a Miguel y a Oscar también por su participación y a todos ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo sábado a las 8:30. Y buena noche con todos. Gracias. Gracias.